La conferencia que tenemos hoy es con Julián. Julián es psicólogo, parte del equipo de colectivo Aquí Ahora. Él nos va a dar una conferencia sobre el tema de prevención, que esperamos sea muy bien recibida por cada uno de nosotros, con toda la apertura que significa y poder capitalizar todos esos aprendizajes en nuestro proceso y reto de ser papás y comunidad. Entonces les agradezco mucho haber venido, ojalá vengan muchas veces y que bueno, que disfrutemos este espacio. Gracias, muy bien. Buenos días a todos, a todas. Pues es un gusto poder compartir con ustedes hoy este espacio muy cortico de tiempo, ya se darán cuenta por qué, porque se nos van a quedar seguramente 5.000 cosas por fuera, pero bueno, vamos a tratar de optimizar y aprovechar al máximo. También pues contento porque pues no es costumbre, no es tan frecuente encontrarse con un público mixto de papás e hijos. Casi siempre te reúnes con los chicos o con los papás, entonces es una oportunidad muy bonita de poder de pronto todo esto sea una oportunidad para que quizá cuando salgamos de acá tengan una charla, una conversación que de pronto pueda ser muy nutrida a partir de todo lo dicho y lo conversado. Eso sería como algo muy valioso. Bueno, yo pues hay muchas cosas que quisiera compartirles, pero a mí me gusta enmarcar estas actividades en la utilidad de hacerlas y en el abrir algunas preguntas, plantear algunas preguntas de esas que pasan por obvias. Por ejemplo, vamos a hablar de prevención de consumo de sustancias, prevención de la adicción. Pero fíjense que damos por descontado que sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de adicción. Y de pronto no, de pronto hay cosas a las que nos referimos distintas cuando hablamos de adicción. Porque yo he escuchado gente decir, es que yo soy como adicto a los aviones, ¿sí? Yo soy como adicto al cheesecake, ¿sí? Y bueno, un cheesecake podría gustarte mucho, pero eso es otra cosa, ¿sí? Entonces vamos primero a plantear algunas de esas preguntas que pasan por obvias, ¿vale? Y también aprovechar, me gustaría que tuviéramos un espacio larguito de preguntas, ¿sí? Yo quisiera como que no nos quedáramos en la cosa como solamente aquí, unilateral, sino que sea un espacio pues construido como en esa doble vía, ¿les parece? Bueno, muy bien. Entonces empecemos un poquito por las preguntas o el tipo de cosas que pasan por obvias. Primero, bueno, la prevención pues tiene muchos años. El ejercicio preventivo de consumo de sustancias, particularmente hablando, tiene un proceso muy largo, un recorrido de mucha investigación. ¿Por qué les digo esto? Porque es frecuente encontrarse con papás que le dicen a uno, oye, ¿y no han pensado en traer a una persona ex consumidora que dé un testimonio y de pronto eso pueda impactar mucho a la gente y dejar como una idea mucho más clara de lo grave que podría llegar a ser la situación? Cosas por el estilo. Y eso pues ha demostrado a través de la investigación ser un ejercicio no muy preventivo. Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, la prevención ha pasado por varios procesos. Hubo una etapa en la que se hacían mucho campañas amarillistas. Entonces, esas campañas amarillistas que muestran la jeringa, el brazo así en un primer plano y la inyección, ¿sí? Heroína, o se hacían cosas como ¿se acuerdan de pronto acá los que tenemos de 30 años para arriba, esa secuencia de imágenes de un tipo que salía así muy bien presentado y al final salía llevado, ¿cierto? Chupado, ojeroso, flaco y sin ilusiones? Bueno, eso se suponía era muy preventivo, pero porque antes los ejercicios preventivos se hacían llenos de buenas intenciones, pero no se hacía evaluación pre y post de los ejercicios preventivos, no se hacía evaluación, mediciones de impacto, nada. Y muchos de esos ejercicios resultaban ser más bien contraproducentes. Por ejemplo, de esas campañas amarillistas
lo que arrojan las investigaciones después de que se evalúa es que generan más bien la sensación de que la persona con problemas con las drogas es alguien que está viviendo una realidad muy lejana a la nuestra, extremadamente lejana, y por la misma razón identificarnos de alguna manera y sabernos sujetos de riesgo a través de ver eso tan lejano que está por allá como en una dimensión desconocida, ¿cierto? Pues hace casi imposible que yo me identifique con eso. Entonces no resultó ser muy provechoso. Las campañas preventivas, testimoniales, resultaron ser no muy preventivas porque el efecto que tendían a generar en las personas que asistían a este tipo de charlas es la sensación de que sí atrapaban la atención, eso sí pasaba, y sí despertaban mucho morbo, pero no prevenían. Y a la gente la conmovía mucho empezar con ese tipo, ¿cierto? Qué embarrada, qué vida tan dura, y de pronto qué milagro, ¿no? Esa pues, el cambio tan increíble de haber vivido todo eso y ahora estar tan bien, o lo que sea. Pero dejaba más la sensación de que entonces, si una persona había llegado a tocar tantos fondos y había sido capaz de salir al otro lado, cualquiera podría hacerlo. Miren cómo cosas que antes se hacían con muy buenas intenciones, pero dejaban unos ideas, unos imaginarios que no resultaban ser muy preventivos. Después hubo otra ola de campañas preventivas que eran las campañas informativas, y esas venían mucho como desde el ámbito médico, científico, que eran todas esas campañas donde a uno le daban un montón de información sobre qué es la cocaína y qué es la heroína y qué es la marihuana y de qué está compuesta, y etcétera, etcétera. Y entonces muchas veces esa información generaba más curiosidad que otra cosa, y a veces una curiosidad innecesaria, y sobre todo si se daba de una manera no muy prudente. Les doy un ejemplo: si tú le dices a una persona una dosis de heroína es equivalente a experimentar 50 orgasmos, pues no estás haciendo nada preventivo, ¿sí? Entonces pues eso resultó ser antipreventivo, contraproducente, ¿sí? Entonces ese tipo de procesos, pero entonces a veces se hacían lecturas equivocadas de las mediciones y las evaluaciones. Por ejemplo, de esa experiencia investigativa se llegó a la conclusión precipitada de que si dar la información puede ser antipreventivo, entonces no demos ninguna información, algo así como la ignorancia previene, y tampoco es cómo se da la información, y sobre todo que tiene que atravesarse por un proceso no solamente informativo, sino de sensibilización, concientización, etcétera, ¿no? Como que para que haya toda una lectura de esa información, pues que sea útil. Bueno, después hubo otras campañas que eran como tipo prohibicionista. Había una campaña prohibicionista que la planteó en su momento, hace mucho tiempo, la Policía Nacional. ¿Se acuerdan de un muñequito que era como un dinosaurio que se llamaba Dino? Bueno, y entonces era como Dino. Bueno, Dino, ¿sí? Todo lo que sea como no a las drogas. No a las drogas son el demonio, Satanás, ¿sí? Entonces esas campañas prohibicionistas generaban como más bien una cuestión un poco desafiante, ¿sí? Y ustedes saben que el espíritu humano siempre está pugnando por la libertad, ¿no es cierto? Entonces si a un ser humano le pones barreras y límites, nosotros tenemos la tendencia casi natural a decir: dime casi qué está prohibido para ir a hacerlo,
¿cierto? Eso es casi como una tendencia natural. Entonces digo esto como introducción porque después de mucho tiempo, muchísimo tiempo, comenzó a hacerse algo que se llamaba la prevención basada en la evidencia, y es que algunas personas dijeron: no nos basemos en las buenas intenciones que tenemos, vamos a ver si esto que estamos haciendo realmente está ayudando, vamos a ver si esto realmente sirve, porque a alguien se le ocurrió decir: ¿y qué tal no? Casi lo matan, ¿no? Obviamente, sí, pero pues, ¿y qué tal no? Entonces, bueno, esto un poco como para contarles algo de que detrás de lo que de pronto hoy vamos a conversar hay mucha investigación, un camino lleno de aciertos y desaciertos, de ensayo y error, y de buenas intenciones y de cosas que hoy en día pues se han evaluado, reevaluado, y hoy en día bueno, nos tiene frente a la posibilidad de hacer cosas que pueden tener un poco más de acierto en el impacto, no 100%, pero sí es verdad que se mejoró la capacidad de responder a la necesidad preventiva. Lo segundo es, dentro de esto obvio que quisiera plantear, es que nos pongamos de acuerdo en a qué le llamamos nosotros adicción, porque decía un profe que tenía que cuando una palabra se utiliza para definir todo, sirve para definir cualquier cosa, no define nada, ¿sí? O sea, decía él, los griegos utilizaban antes una palabra que se llamaba pankestrone. Pankestrone es un explicator. Entonces, si algo explica todo, no explica nada. Entonces, la adicción se ha vuelto un explicator. Por eso les decía ahora, hay gente que dice que es adicta al cheesecake, ¿sí? Que es adicta al Xbox, al PlayStation, que es adicta al gimnasio. Entonces, definamos un poquito algo de términos. Bueno, adicción, pongámonos de acuerdo en qué nos referimos a el efecto que puede generar una sustancia a través del consumo, ya sea fumado, inhalado, inyectado, etcétera, de una sustancia pues, que tiene un efecto de alterar el sistema nervioso central, el cerebro, y la alteración puede ser de 4 tipos, que ustedes ven acá, y esa alteración va a generar 2 cosas, que es lo que nos dice ya hay una adicción. ¿Qué son esas 2 cosas que tienen que darse para que digamos ya se generó una adicción? Síndrome de abstinencia y tolerancia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Cuando haces la supresión del consumo, experimentas un malestar físico y emocional que solo una nueva dosis te lo quita. Eso es síndrome de abstinencia. Las papas fritas pueden gustarte mucho, pero jamás te van a generar síndrome de abstinencia. Bueno, tolerancia es el hecho de que tú necesites cada vez dosis más altas para experimentar los mismos efectos. Entonces, siempre vas a ir como el efecto chicle, digo yo, entre más lo masticas, menos sabor tiene. Bueno, entonces tiene que ir aumentando la dosis, o incluso por eso se da el fenómeno del cambio de una sustancia a otra que puede ser más potente en su efecto, en su psicoactividad. Bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de adicción. Hay otros 2 como fenómenos que se parecen mucho a la adicción, pero los podemos diferenciar, aunque tienen mucho en común, para no referirnos siempre a todo, meterlo todo dentro de una misma bolsa. Comportamientos compulsivos y dependencias. Entonces vamos a diferenciar esas otras 2 categorías de la adicción. Un comportamiento compulsivo se caracteriza porque no hay un proceso mediador entre el impulso y el acto. En el consumo de sustancias puede haber compulsión, por supuesto, pero la diferencia, para que nos refiramos a esta categoría como algo distinto, es que en la compulsión no hay una sustancia generadora de ese proceso.
¿Y qué conductas se pueden volver compulsivas? El juego de azar, el sexo se puede volver compulsivo. Es que no hay un proceso mediador, ¿no?, entre el impulso y el acto. Cuando ya el juego, el casino, no deja de ser una diversión, algo así, sino que se vuelve como una urgencia, ¿no?, de estar ahí, y de pronto se actúa como en piloto automático, digámoslo así, como sin tanta reflexión ni nada, sino que te atrapa el hábito. Entonces decíamos, juego, sexo, comida. La comida se puede volver compulsiva, que cuando comienzas a comer ya no porque tienes hambre, sino porque estás lidiando de pronto con alguna ansiedad, y la comida se vuelve una estrategia, digamos, compensatoria. Ahí tenemos otra forma de compulsividad. Las compras se pueden volver compulsivas, y muy conectado la acumulación. ¿Han visto esos programas de los acumuladores compulsivos? Que es una epidemia en Norteamérica. Eso acá no es bien raro que suceda, ¿no? Algo nos dice del paradigma en el que uno viva, cómo explica cosas, ¿no? Y que cómo genera patologías sociales que para otras culturas pues es extraño. Como hay comunidades indígenas que no saben qué es cáncer, no tienen ni idea qué es eso. Bueno, eso mismo podemos decir de la acumulación compulsiva nosotros todavía acá, pero para allá vamos, parece. Bueno, todo eso es compulsivo. Y luego están las dependencias. Las dependencias no tienen tanto un patrón, digamos, de irracionalidad entre el impulso y el acto, y como tan automático, y no tiene tanto que ver con una conducta en sí, sino tiene que ver más como con contextos o personas, ¿no? Se hace dependiente a personas o contextos, y tiene un componente más afectivo. Ejemplo, tú te haces dependiente a tu pareja, te haces dependiente a tus padres, ¿cierto? ¿Cómo sabe que uno es dependiente a la pareja? Porque a veces cuando uno está en el bosque, uno no ve el bosque, pronto uno ve el árbol, pero ver el bosque a veces es difícil, porque de pronto para la persona le parece normal hacer un reclamo a su pareja, tipo, oye, ¿qué es lo que pasa? Que hoy solamente me has llamado 30 veces, es que ya no me quieres, ¿cierto? Pues puede ser normal para la persona, pero pronto no es tan normal. Bueno, dependencia, pues afectiva a la pareja, a los padres, ¿cierto? Y vivimos en una sociedad que es muy paternalista y maternalista, la sociedad latinoamericana en general, muy así. ¿Qué otra dependencia? Al trabajo. Pues, ¿han escuchado de los trabajólicos? ¿No es cierto? Hay gente que no puede parar de trabajar, y si se va de vacaciones de pronto está por allá en una isla paradisíaca, no, tiene que abrir el portátil, mirar a ver, ya le llegó el correo de no sé qué cosa, no se logra desconectar. Eso. Al trabajo, se puede hacer uno dependiente al gimnasio. No digo que ir al gimnasio sea malo, no me malinterpreten, pero si yo me siento culpable el día que no voy al gimnasio, pues también me estoy haciendo un poco esclavo, ¿cierto? De eso. A un culto, a una congregación religiosa, y nuevamente no tengo nada en contra de eso, pero si necesito, distinto a quiero estar allí, es otra cosa. Entonces uno se puede volver dependiente de muchas cosas, pero tienen como ese común denominador de contextos o personas, vínculos, ¿no? Es como un componente más afectivo. Bueno, ya sabemos más o menos a qué nos referimos, ¿verdad? Cuando hablamos de adicción. Entonces es una categoría en la que pues hablamos más específicamente de sustancias que tengan ese poder alterador.
del normal funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso central. A propósito de prevención, con frecuencia la palabra adicción o la palabra prevención, mejor, uno la conecta con adicción, ¿no es cierto? Como si lo único que pudiéramos prevenir es la adicción, o de lo que se trata es de prevenir la adicción. Pero en la prevención se previenen 5.000 cosas que no pasan necesariamente por una adicción. Es decir, ¿cuántos problemas podría tener una persona con las sustancias sin que la adicción sea un requisito previo? 5.000. Un accidente por conducir bajo efectos de una sustancia puede tener alguien sin que sea adicto. Es más, puede ser la primera vez que toma en su vida, ¿no es cierto? O el no evaluar, no medir, no calcular los riesgos en una situación donde de pronto la persona está expuesta a caerse en un precipicio o cosas por el estilo, puede hacerse la primera vez que una persona probó una sustancia. Una intoxicación con una sustancia, una sobredosis. Es más, creo que es incluso hasta más riesgoso si es la primera dosis, porque es que es una sobredosis que con frecuencia pensamos que es mortal, o si no, no es sobredosis. No, es una sobredosis, es que hay una dosis a la que estás acostumbrada y superaste ese nivel. Entonces, pues mucho más probable tener una, mejor dicho, siempre que haya un primer consumo, pues será una sobredosis de alguna manera, ¿verdad? Porque hay una dosis no acostumbrada en lo absoluto para la persona, para su organismo. Entonces, bueno, esto, digamos, en relación a que no solamente queremos prevenir consumo de sustancias, adicción, sino muchos problemas que pueden derivarse del consumo de ellas sin que la adicción sea un requisito. Un trastorno disociativo, lo que comúnmente llamamos locura, cuando uno se divorcia de la realidad. Eso lo puede tener una persona por la primera dosis de una sustancia alucinógena. Y no me refiero a un mal viaje, me refiero a que la persona puede quedar en estado psicótico irreversible y puede ser la primera dosis. De hecho, las sustancias alucinógenas son tan potentes que, por ejemplo, en el caso de los llamados ácidos, las dosis no se miden como en la cocaína o en la marihuana en gramos, sino se miden en microgramos, o sea, millonésimas de gramos. En un maletín puede caber la dosis suficiente para producir una sobredosis en toda la población norteamericana. Entonces, imagínense en eso, de qué estamos hablando. Que se puede generar un trastorno disociativo, claro, sobre todo cuando hay una predisposición para, de tipo genética, de tipo biológica. ¿Cómo sabe uno si tiene una predisposición para desarrollar algún trastorno disociativo? Pues difícil saber, ¿no? Es como una lotería. De pronto un indicio podría ser que haya historia de locura en la familia de uno, que la abuelita de uno se enloqueció por allá en una época y una tía también. Puede ser algo de indicios. Bueno, si es así, pues yo tengo un riesgo como altísimo. Yo tengo una tía que se volvió loca y un tío también por allá en una época. Entonces, imagínense, grave. Bueno, entonces eso para que estemos de acuerdo también que no es solamente la adicción. El adicto, hablemos ahora del adicto. Tratemos de hacer la descripción de la apariencia física. Descuido personal, como deterioro, como esta persona descuidada, ya como un proceso de genere. Por acá nos dicen, pero no necesariamente. ¿Qué dirías? Bueno, digamos que lo primero que se me viene a la mente es alguien sucio, cochino, pero también conozco mucha gente que es adicta y la veo muy bien arreglada, no sé cómo decir, por debajo de la mesa la consumo, pero tú los ves, personas de oficina. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense,
tenemos un imaginario sobre lo que sería un adicto, una persona con una adicción. Pero de pronto, como tú nos dices, el ejecutivo, ¿cierto?, que necesita consumir urgentemente una dosis de cocaína cuando termina su jornada laboral, puede ser tan adicto como el que tiene el costal al hombro. Pero de pronto logra disimularlo muy bien. Entonces, fíjense que la adicción y la forma como se manifiesta la adicción tiene muchos matices, el espectro es mucho más amplio de lo que de pronto tenemos en nuestro imaginario. ¿A quién de ustedes, por ejemplo, se le vino una señora de 60 y pico años que toma Xanax todos los días para poder dormir? ¿Se nos vino a la mente? ¿Vieron? Como que está por fuera del radar, ¿no? Entonces, así hay muchos imaginarios que tenemos sobre la adicción que contrastan con la realidad, como que la realidad tiene muchos más matices, ¿no? El alcoholismo, por ejemplo, de un sacerdote, que de pronto tiene un consumo muy escondido, pero que le cuesta regular. El consumo, por ejemplo, de morfina de una enfermera o de un médico que, para lidiar de pronto como con lo difícil que es trabajar en urgencias, acostumbra y de pronto logra disimular y se ve impecable con su bata blanca. Y así hay muchas otras manifestaciones de la adicción que contrastan con ese imaginario que tenemos. O como un ejemplo que daba yo cuando nos reuníamos allá en el colegio con algunos de ustedes. Levanten la mano, ¿quiénes nos reunimos allá en el colegio? Hay algunos acá. Ajá. Les contaba yo del caso de un chico que vino a mi consulta y él solo fumaba marihuana, no consumía ninguna otra sustancia. Y entonces, por la misma razón, pues él se sentía quizás lejano a un proceso adictivo de dependencia, pero esa vez le pasó algo que lo dejó muy confrontado consigo mismo, vino muy preocupado a contarme que él es apasionado por la naturaleza y por escalar y por, caminar y subir a cumbres y eso. Y entonces en alguna oportunidad él hizo pues todo su mochila, empacó todas sus cosas, su morral, su carpa, y se va por allá a un nevado, no sé a dónde, y llega a una parte donde quería pues descansar antes de continuar y arma su carpa, prende su fogata, va a sacar la marihuana para armar un porro y no la encuentra. Se le había quedado. Y me dice, pero me cuenta tristísimo esto, me dice, ¿sabe qué dice Julián? Desarmé la carpa, apagué la fogata y me devolví. Y ahí se dio cuenta de lo adictiva que podía ser la marihuana. Entonces, ¿vieron? Este tipo de adicciones que están por fuera del radar, porque si no es con el costal al hombro, nos parece que no es adicción. Entonces, no, la realidad tiene muchos más matices, el espectro es mucho más amplio. Entonces, esto en relación a la persona con una adicción. Y si hablamos de la persona más candidata a desarrollar una adicción, ¿qué persona se nos viene a la mente? ¿Qué más que qué persona, no, qué personalidad se nos viene a la mente? ¿Qué características describiríamos de personalidad? Soledad, de pronto aislamiento, ¿qué más? Los muchachos están en búsqueda de identificarse, Búsqueda de identidad, de pertenencia, ansiedad, estrés, se puede hacer una persona muy acelerada, pronto, rebeldía, baja depresión, baja autoestima. Ok, fíjense que se ha descrito pues, unas características que son las que típicamente se describen como factores, digamos, generadores de vulnerabilidad. Sería la persona que mayor riesgo tiene de desarrollar una adicción.
clásico, el de la baja autoestima, ¿cierto? Bueno, pregunta, ¿a ustedes les parece que Maradona sufre de baja autoestima? Sí. A ver. Yo pensaría que sí tiene baja autoestima. Lo que pasa es que empodera esa baja autoestima con una vasta de superioridad que me permite sentirse Bueno, Maradona, imagínense solamente esto. ¿Cómo es tu nombre? Marcela. Imagínate, Marcela, que crearan una religión que se llamara los marcelianos y te prendieran velas y te pidieran milagros, hicieran monumentos, estadios con tu nombre. Y a cualquier país que llegues te reciban con una alfombra roja y te den las llaves de la ciudad. Eso es Maradona. Y Canciones, tangos, bueno. O sea, Manu Chao y un montón de gente. Canciones le han compuesto y cualquier cantidad de cosas. Bueno, imagínate eso. Maradona se cree Dios. Se mete un pase de cocaína y se vuelve Dios. Entonces, para Maradona, que no sufre de baja autoestima, digamos, claro, hay un ego, entiendo a lo que te refieres, hay un ego inflado que puede ser más lleno de aire que de otra cosa, eso es cierto. Pero es verdad que el tipo sí se puede apreciar de un talento único. Es verdad que el tipo se puede apreciar de él, que era como, digamos, un Beethoven y Mozart del fútbol, ¿sí? Bueno, pero Maradona, que no sufre de baja autoestima, necesita, para poder superar su adicción, renunciar a ser Dios. Imagínense eso. Renunciar a ser Dios. Yo no estaría dispuesto. ¿Sí? A mí me costaría un montón. Entonces, baja autoestima. Por allá alguien nos dijo rebeldía. Ahora, es cierto que la persona con baja autoestima tiene una vulnerabilidad. Lo que no es cierto es que sea el único tipo de vulnerabilidad. Por allá alguien nos decía rebeldía. Entonces, en el imaginario también está muy frecuentemente la idea de que debe ser alguien como antinormativo y como con una personalidad más bien transgresiva, ¿cierto? Y como que va en contra de lo establecido, ¿no es cierto? Pero por acá alguien nos habló de la persona ansiosa. Y resulta que muchas veces el tipo de persona que tiene un riesgo altísimo de consumo de sustancias, sobre todo que tengan un efecto relajante, es todo lo contrario al rebelde. La persona juiciosísima, que es hiper autoexigente, normativa y cositera y detallista y que nada es suficiente, que siempre le faltan 3 centavos para el peso, que se dan durísimo. Pues esas personas con frecuencia llegan al médico con síntomas de ansiedad muy fuertes, como la ansiedad se somatiza de muchas formas, ¿no? Como gastritis, como de pronto estreñimiento, en algunos casos incluso alopecia, a la gente se le cae el cabello. No quiero que nadie se sienta aludido. Tiene varios caminos. Pero alopecia también, y con los años, artritis, reumatismo, también todas las enfermedades de las articulaciones, insomnio, bueno. Resulta que llegan al médico y el médico le dice: creo que lo tuyo es más como una somatización. Y lo remite al psiquiatra. Y el psiquiatra de pronto le da una benzodiazepina, una pastillita, esas que tenían casi todas en PAM, clonazepam, diazepam. Bueno, le da una pastillita de esas y la persona, imagínense por un instante eso, vive como si tuvieras un radio prendido en la cabeza diciéndote todo el día un montón de cosas. Haga esto, haga lo otro, no ha hecho esto, no ha hecho lo otro. Y se toma la pastilla y es como si apagara el radio.
y descansa. Entonces, miren la vulnerabilidad tan grande. Estamos hablando de todo lo opuesto al rebelde, el contraste total, el psicorrégimen, contraste total. Entonces miren cómo la vulnerabilidad no tiene que ver con necesariamente eso que tiende a estereotiparse, ¿cierto? De la persona rebelde, baja autoestima, con tendencia depresiva. Ustedes no saben la cantidad de personas que recibimos en los centros de tratamiento para adicciones que han crecido, por ejemplo, rodeados de afecto toda la vida, pero que han crecido en ambientes, contextos súper amorosos, que más amor no le pueden dar, y desarrollan problemas de adicción gravísimos. Entonces, el tema de la carencia afectiva no necesariamente, sí, claro, que tiene carencias afectivas, tiene un tipo de vulnerabilidad, pero el otro de pronto también. Entonces, esto para que hagamos un poco contraste de lo que sería nuestro imaginario sobre este tema y lo que pues sucede en la realidad. Y esto pues, lo normal es que no lo sepamos porque, a ver, ¿quién de ustedes ha trabajado en un centro de rehabilitación, una clínica para adicciones? Bueno, entonces acá, Fred, hemos sido trabajando en una institución durante un tiempo. Pero los demás no tenemos porque es que son realidades que de pronto no están tan cercanas a nosotros, pero a lo mejor son tan cercanas también que no las vemos. Entonces, eso mismo es lo que ocurre y en Colombia, que también lo compartía con las personas que tuve oportunidad de reunirnos allá en el colegio. Tenemos además, a propósito de que si estás metido en el bosque, difícilmente ves el bosque y solo ves el árbol, pasa algo, que en Colombia, como nosotros vivimos en un país alcohólico, el alcoholismo no existe. ¿Tiene sentido? Porque suena contradictorio, yo sé, pero tiene sentido, ¿no es cierto? Claro, porque lo que ocurre es que cuando una sociedad es muy alcohólica, el alcoholismo se normaliza. Es algo social, es algo... ¿Sí? Es aceptado. Miren, por ejemplo, que nos parece normal que una persona, no nos parece que eso sea alcoholismo, que una persona tome cada 8 días. Miren qué cosa tan rara. O que tome una vez, de pronto no tan seguido, pero no pueda parar, no tenga capacidad de regular, siempre el consumo sea abusivo, excesivo. Entonces, ese tipo de alcoholismos pasan desapercibidos. En Antioquia hay personas incluso de tercera edad que tienen una costumbre, un hábito de tomarse 1 o 2 copitas de aguardiente todas las mañanas. La cultura tan aguardientera, ¿no? Antioqueña. Pasa desapercibido como una forma de alcoholismo, porque como nunca lo vemos borracho, ¿cierto? Porque nunca se toma la media ni la botella, entonces nos parece que no es alcoholismo, pero es fácil demostrarlo. Quítele un día esos 2 traguitos para que vea cómo se pone esa persona, no se lo aguanta nadie, se pone que se lo lleva el diablo, ¿sí? Entonces eso son formas de dependencia, de pautas abusivas, alcohólicas que pasan desapercibidas, resultado de que acá para nosotros está normalizado. Entonces, si hablamos de alcohol, es complicado ver el problema, estamos inmersos en él. Estamos inmersos. Y entonces, en Colombia, para que consideremos que alguien tiene un problema de alcoholismo, pues la persona tiene que inyectárselo o algo así. En caso contrario, pues, lo matizamos, ¿cierto? Lo disimulamos. Es que le gusta el traguito. Se toma su cervecita y lo decimos así, con cariño, con afecto, ¿cierto? Como con amor. No hablamos del aguardiente, ¿no? El guarito, ¿sí? El porrito, ¿verdad? Siempre es como con cariño, ¿cierto? Entonces, pero eso si hablamos de alcohol. Si hablamos de sustancias ilícitas, que a propósito, pues dicho sea de paso, alcohol es
tan droga como cualquier otra sustancia, porque el hecho de que sea legal no la hace menos droga, ¿sí? Hay drogas legales y drogas ilegales, pero drogas, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, en el caso de sustancias ilícitas, tenemos la particularidad de particularidades, y es que en Colombia se producen todas las drogas, todas las drogas de cultivo, sin que sea el único país donde se producen drogas. En Afganistán se produce heroína, en Perú y Bolivia se produce coca, en México, en Estados Unidos se está cultivando mucha marihuana, incluso a escala industrial, pero solo en Colombia se producen todas, solo en Colombia, de todo el hemisferio. Cuando uno vive en un país en donde se producen todas las drogas son de bajo costo, son de alta calidad y están a libre disposición. Entonces, creo que el riesgo no lo estamos imaginando, no estamos exagerando nada, no nos estamos inventando acá algo que no existe. De pronto más bien estamos muy relajados, ¿sí? Porque es que el consumo es muy fuerte y el consumo de marihuana se ha disparado de una manera pues increíble en los últimos años, porque ustedes saben, ha habido todo un proceso, digamos, que promueve una percepción de la marihuana que hace que la percepción de riesgo baje muchísimo. Entonces, ya no solamente nos están diciendo que la marihuana no hace tanto daño, es que ya nos están diciendo que eso cura un montón de cosas. Mejor dicho, acá nosotros estamos perdiendo tiempo que no nos estamos fumando un porro. ¿Sí? Pues yo quiero decir una cosa. Tengo en el caso de una empresa que trabaja en Colombia que lleva tratando con CBD, que es una sustancia que es parte de la marihuana, lleva tratando casos de niños, de ancianos, y son medicados, llevan tratando, en este momento ya le dieron la licencia para cultivar marihuana medicinal. Pues tampoco es que nos estén diciendo que la marihuana es buena y nos estén engañando. La marihuana como una planta bien utilizada. En Italia el cáñamo se utilizó para hacer ladrillos, para hacer ropa antes de la Primera Guerra Mundial, y gran parte de la economía italiana estuvo basada en el cultivo de cáñamo. Sí, de acuerdo. Entonces, decir que es que nos están diciendo que ahora es bueno, no. Como la coca, como la planta de la coca, también tiene una serie fantástica de ventajas y de cosas que se pueden aprovechar. Sí, de acuerdo. Entonces también pienso que no podemos tampoco decir es que es la mata que mata, porque sí, esa es otra de las grandes campañas que nos metieron a nosotros, que la mata que mata, que la mata que no. Pero también pienso que es un momento coyuntural en el que hay que abrir la información. Sí. Porque tanto les puede llamar la atención a una persona que de pronto esté dispuesta a probar la sustancia recreativa, y puede ser un camino largo hacia el hueco, como también puede llamarle la atención investigar, ver y captar y tener la información de qué es realmente el poder de una planta de estas. Claro. Muchas gracias por tu intervención. ¿Cómo es tu nombre? César. César, de acuerdo, mira César, cuando digo que hay como mucha desinformación o mucha información que presenta la marihuana como una sustancia muy atractiva en términos de lo inofensiva, digamos que es porque las fuentes de información, quizá tú consultas fuentes de información confiables, pues con ciertas bases científicas, pero busca y te darás cuenta de la cantidad de información pseudocientífica, especulativa, totalmente, mucha es que a alguien se le ocurrió, ¿cierto? Y todo lo que se diga científicamente comprobado es como que ya sobra cualquier explicación, ya casi como que crea un sesgo que nos hace pensar, entonces debería yo recibir como sin beneficio de duda la información que estoy recibiendo. Es que, mira, hay cosas como, por decir algo, fumamarihuana.com, cosas así, o sea, fuentes de información que no son para nada confiables y que tienen un sesgo, quizá igual de fuerte al sesgo del que publica una información, la marihuana es el demonio, o cosas así, por supuesto.
Pero yo quisiera sobre todo como estimular es nuestro sentido crítico, despertar un poco de escepticismo, porque es que, miren, les voy a dar un par de datos curiosos, algunos de ustedes probablemente lo conozcan, pero para que tengamos referentes de lo que es el tema de la marihuana medicinal. No es la primera vez que nos dicen que una sustancia que pueda ser generadora de dependencia, de adicción, generar procesos tóxicos, se vuelve una medicina y una cura. Les cuento, la cocaína, ¿alguien sabe quién se la inventó? Uno supondría que se la inventó como Pablo Escobar o algo así, ¿cierto? No. Medicina tradicional. Laboratorios Merck. Laboratorios Merck. En su momento, la cocaína salió al mercado como vender aspirina, era vendida como un analgésico. En esa época hacía parte de la fórmula original de la Coca-Cola, y la gente consumía cocaína como consumía aspirina. Entonces, ¿qué pasó? Tiempo después se generó pues una epidemia, ¿cierto?, de la adicción, el consumo de la cocaína, y había una carta muy famosa que le escribe Freud a un colega suyo, donde le dice, acabo de consumir cocaína, estoy bajo el efecto de esta medicina y me siento perfectamente lúcido. Y lo mejor de todo, no experimento ningún efecto adictivo. La cocaína. Bueno, entonces, y se utilizaba como analgésico. Ajá, ya te voy a parar. Después surge otra sustancia como el éxtasis, se llamaba distinto, y lo desarrolla otro laboratorio para el tratamiento de la depresión. En una depresión uno se mete una pepa de éxtasis, seguro se le quita cualquier depresión, ¿sí? Pero a un costo emocional muy alto. Un guayabo de éxtasis es una depresión que te quieres morir, es terrible. Y nos decían que era la panacea. Entonces, y así, siempre como que se ha generado sustancias que resultan prometer mucho, y recibir sin beneficio de inventario toda esta información pues es un poco riesgoso. Yo por lo menos por principio tengo siempre un tipo de escepticismo, y es este: cuando alguien me venga a mí a hablar de algo medicinal, yo siempre me pregunto, ¿quién se está llenando los bolsillos? Siempre. Porque tenemos la creencia de que el discurso y el debate y la investigación sobre la marihuana medicinal lo está dando un grupo de personas que están en alguna parte reunidos, preocupadísimos por la salud de la población mundial, interesadísimos por el bienestar. Eso puede ser un poco ingenuo. Si hay un negocio multimillonario, es el negocio de la industria farmacéutica, y el negocio está más en mantener enferma a la gente. No sin reconocer, por supuesto, que hay potenciales farmacológicos, farmacéuticos de la marihuana. Efectivamente han encontrado cosas interesantes. Creo que en ningún caso se trata de fúmese 3 porros, ¿sí? Eso no lo he escuchado todavía, pero sí que, por ejemplo, sintetizado en crema para uso tópico, alivia el dolor de artritis, de enfermedades reumáticas, y eso como que lo sabían las abuelitas hace mucho tiempo. Compresas hacían ellas, y sí, efectivamente se sabe que alivia esos dolores. En gotas se sabe que alivia, no cura nada. Esto sí que es un mito, la marihuana no cura absolutamente nada, alivia algunos síntomas y tampoco son tantos de algunas enfermedades, pero el mito es que cura y la gente se lo cree. Un tratamiento tópico para cierto tipo Claro, de que mejora la calidad. es paliativo, Porque ¿sabes? sí, no hay ninguna medicina que cure. Ajá. Eso es mentira. No hay ninguna pepa que te cure un tratamiento, te alivio.
te tomaste la pepa y te alivió el dolor. Pero ustedes preguntarle a mucha gente te dirá la marihuana pura. Seguro. Son tratamientos para mejorar la calidad de vida, Claro. como cualquier otro medicamento. Exacto, es paliativo, entonces para mejorar la calidad de vida. Y pues se sabe, por ejemplo, que disminuye o retarda el proceso de deterioro de una enfermedad que se llama glaucoma en los ojos, El Alzheimer. en el Alzheimer, en enfermedades en donde hay episodios, digamos, convulsivos, epilepsia, y eso reduce la frecuencia de las crisis convulsivas. En fin, se sabe que hay algunos beneficios, pero el que fuma marihuana y tiene el hábito de fumar, no es que se beneficie de ello, ¿no? Y son cosas bien distintas. 1 y 2. Dale. Yo quería, algo que me parece importante lo que usted está diciendo, y es la epidemia de opioides, Ajá. que es una cosa que está legal y acá se vende como si fuera, usted va a la farmacia y compra un Guinadeine, Uy, un Estados Guinadeine Unidos F, está y terrible. súper fácil, o la hidrocodona, que es el Sinalgel. Entonces ustedes lo formularon para el dolor de la rodilla, un Sinalgel, y lo siguió tomando, y ahorita estamos viendo las consecuencias de esa epidemia de opioides. Eso está en Así es. Estados Unidos, Sí. pero acá se sigue hablando y no se cae ese problema precisamente con las industrias farmacéuticas. Ahora, yo creo que ningún medicamento cura, o sea, ninguno, ni de la medicina convencional, ni de la medicina canábica, ni nada. Pero sí me parece que hay que hacer un llamado a la reflexión crítica de cada medicamento que nosotros estamos tomando, me parecen muy suaves. Entonces el sedativo, por ejemplo, ¿sí? Soña. Prozac, el Somnier, esos son medicamentos que la gente cree, ay, no, es que yo me lo tomé y descansé, pero súper bien. Y al otro día otra vez lo hemos pasado, pues con un año de consumo de medicamentos hipnóticos que inducen el sueño, y esas son adicciones que pasan soterradas, incluso son promovidas en radio, no encuentran sedativo y descansa como nunca. La droga de la hierba de San Juan y está súper feliz todo el día. Y esas son propagandas que no se están viendo en un contexto, digamos, crítico. Y yo creo que más bien es llamar a esa reflexión crítica y a no tomar nada como hecho. Así ni es. lo bueno Ni lo malo, de acuerdo. Sí, eso, hay una epidemia en los Estados Unidos, sustancias como que opioides sintéticos como el Oxycontin, que lo consumen gente que es como consumir heroína, pues en pastillas. Está llevando al cementerio a un montón de gente. Entonces, y eso explica mucho del clima social, ¿no? Y de la vulnerabilidad también social que existe, el aislamiento, todo eso. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Pues eso, estimulemos un sentido crítico, abrámonos al diálogo, ¿cierto? No convirtamos esto en un tema tabú, pongámoslo sobre la mesa, escuchemos a los chicos, ellos qué curiosidades tienen, a qué situaciones se ven ellos expuestos, porque puede ser que nos imaginemos una serie de cosas que a lo mejor no están pasando, y en otras de pronto podamos estar pecando por ingenuos, porque no, es que me dijo que se iba a un privado, entonces pues me pareció chévere. No tengo ni idea que es un privado, imagino que se reúnen en una casa de algún amigo y ese es el privado, y allá comen poke y gaseosa. ¿Cierto? Entonces, como estar muy conscientes de cuáles son las realidades, y bueno, abramos justamente el espacio para el privado. Bueno, son casas que los chicos pueden alquilar. Entonces, ¿cómo decir? Tienes un bar que alquilaste, pero entonces ya no está manejado por el dueño de un establecimiento, sino que lo manejas, el que lo alquiló lo maneja. Y algunos tienen filtro, lista de invitados, otros no tienen filtro, la mayoría no tienen filtro, y pues puede organizarse como que allá tú llevas entonces la gente que va a poner la música o lo que sea, puede salir muy bien y puede estar como muy
pues un ambiente tranquilo, donde pues al trago, lo que sea, pero no pasa nada mucho más grave, pero con mucha frecuencia eso está pues infiltrado por dealers y por bueno, gente que llega íbaros de droga, de todo, ¿no? Entonces, bueno, eso y en relación a esa epidemia también hay que decir como en relación a la marihuana, que así como, fíjate, la investigación ha llevado, y la industria farmacéutica, y esto ha llevado a que se encuentren algunos posibles beneficios de la marihuana, pero con la misma velocidad, o no sé si incluso más rápido, quienes les interesa el consumo recreativo han desarrollado tipos de marihuana han desarrollado tipos de marihuana con un potencial psicoactivo cada vez más fuerte. Es decir, la marihuana que se fuma hoy, no con fines medicinales, para trabarse, no es la marihuana que se fumaba en la década de los 60s y 70s. Es otra, mucho más potente. Nunca antes se había visto tantos, por ejemplo, cuadros como uno que se llama la psicosis cannabinoide, como hoy en día. Es un tipo de trastorno disociativo generado a partir del consumo de marihuana. Esa marihuana tiene trazas de metales en el humo, alcanza está cargada genéticamente, tiene trazas de metales y está, pues, imagínate, están inhalando. Claro, no tenía ni idea, pero mira, de todos los días se entera uno de algo nuevo. Hay cruces de tipos de marihuana, porque hay distintas variedades, cannabis sativa, cannabis índica, y dependiendo también de la región, el clima donde se cultive, tiene mayor o menor concentración de cannabinoides. La marihuana concentra cannabinoides cuando está expuesta a los rayos del sol, a la ¿cómo se llama? Cuando está haciendo fotosíntesis. Entonces la gente que cultiva marihuana con fines de aumentar el potencial psicoactivo instala luces ultravioleta. Entonces cuando se oculta el sol, encienden la luz ultravioleta. El resultado es una marihuana con el doble de potencial psicoactivo. Entonces eso también está pasando. Eso es, la marihuana que se fumaba en los 60 era un cigarrillo. ¿Cómo fumarse un cigarrillo? Dale. Yo trabajo en una universidad y cuando yo recibo a los chicos, a mí no me quedan con la información que tú tienes. La información que ellos reciben es el del dealer que les está dando, el amigo que les invitó a consumir, que le dicen, oye, para mí ha sido tan chévere la experiencia, me ayuda tanto en los procesos creativos, que digo, mira, relájate un poco, y así tengo muchísimos chicos y no tienen la información. Y muchos, algún día uno me dijo, yo estoy sano, yo soy vegetariano, solo marihuana. Entonces, como que nos reímos y es tan divertido eso, pero cuando las familias tienen que vivir y enfrentar su problema de eso, deja de ser divertido, deja de ser chistoso. Entonces, como que sí, la discusión muy interesante, científica, pero esta no es la discusión que tienen los estudiantes cuando empiezan a consumir. Es verdad. Ellos no van a buscar las fuentes científicas a comprobar hasta dónde es la marihuana, cuál es la marihuana que le estás consumiendo o cuál es la que el amigo le pasó. Ellos no están preguntando esas cosas. Cuando uno los ve, es como cuando ya hay un problema que a mí me toca recibir, que es mucho más severo que lo tengo que remitir. Sí, de acuerdo. Y es como la tragedia que hay alrededor de esto para el muchacho y para las familias. Entonces no es como tan ligera la cosa y tan divertida que sí podemos ver los beneficios. Yo puedo hablar de lo que pasa en los grupos indígenas, pero es que yo no soy indígena. Cuando ellos toman yagé en su cultura, ellos tienen todo un ritual. Nosotros no somos indígenas. Nos podemos meter a la ola y meternos en el cuento que qué chévere, pero no somos. Podemos compartir con una comunidad y hablar con ellos, pero no podemos quedarnos ahí. Y lo que yo recibo todos los días en la universidad no es como, mira, esta argumentación, porque realmente el proceso reflexivo, eso no es. No es que lo que pasa es que yo iba a entrar al parcial y entonces esto me pone súper para yo poder contestar. Y esta semana tuve un chico, mira, yo soy investigado y empezó a hablar, yo lo oí y es increíble lo que me está diciendo. Sí. Con todos los argumentos
que le dan, porque ¿quién es el que le da la argumentación? El que le está dando la droga. Yo no sé si de verdad, pues esos procesos que tú tienes de haber investigado lo tienen los muchachos que consumen, yo creo que el 90% no. Bueno, Eso depende, digamos, si te encuentras con chicos procanábicos, están sí. muy bien Sí. informados y te dan cátedra muchas veces, sí, realmente, pero con frecuencia sí tienen una información sesgada, Sí. eso sí. Lo otro es que hay muchos mitos alrededor de la marihuana y no solamente tiene que ver con lo que pasa en términos de tu salud física, muchas veces, como tú decías, tiene que ver con atribuirle a la marihuana un potencial de aumentar la capacidad creativa o cosas por el estilo, que pues... Sí, hay una prepa que es la de los, no sé cuál es la generación de los nuevos chicos ejecutivos de alto rango que tienen una prepa para empoderar el Estado. Entonces, que no nos podemos alejar de que el ser humano ha estado alrededor de esto toda su existencia en este planeta. Así es. Si nos alejamos de eso, tú me dices, listo, yo no tomo ya, yo no soy indígena, entonces ¿quién soy yo? ¿Español, indio, negro? ¿Eso? Sí, bueno, a propósito de lo que estás mencionando, sí, no nos podemos abstraer de la realidad. Y también es cierto otra cosa, el ser humano, desde que es ser humano, ha consumido sustancias, pero ojo, por razones distintas. Entonces, a lo que yo iba... Permíteme redondear la idea y ya te la palabra, para que lo vayamos como alimentando. Y es esto: el hombre en sus orígenes hacía un consumo de sustancias como exploratorio, porque necesitaba relacionarse con su entorno, con su medio ambiente, y a partir de ahí encontró una serie de cosas. Siempre, por ejemplo, las sustancias, digamos, como alucinógenas, como los hongos, como el yagé, como el peyote, se han utilizado con finalidades, digamos, como rituales, ¿cierto?, dentro de una forma de conexión con la trascendencia, etc. Pero eso es algo que no es lo que estamos viviendo actualmente, sin decir que algunas personas estarán por ahí en esa búsqueda, pero eso no es lo que caracteriza la tendencia en la que estamos hoy en día. Tiempo después, por ejemplo, muchísimo tiempo después, años 60, 70, la gente consumía sustancias principalmente con una finalidad de alterar su estado de conciencia, tener acceso a formas distintas de percibir la realidad. La generación de los 60, 70 estaba hastiada del paradigma y digamos, el objetivo de vida que le vendía el mundo adulto en ese entonces. Y contrario a lo que se cree en los 60, 70, la gente no se reunía a trabarse, a dialogar, no, la gente se reunía a debatir temas de interés político, artístico, cultural, y de paso consumir sustancias, pero con una intención que no era recreativa. En los 80s, ya te doy la palabra, en los 80s, por ejemplo, pasó algo: la vida laboral del ser humano pasó de ocuparle el 50% de su tiempo al 90%, ¿sí? Entonces la gente se volvió máquinas de producción. La cocaína justamente tuvo su auge en ese momento, que explica mucho del momento que se estaba viviendo. Entonces comenzaron la gente a consumir por razones distintas. ¿Y qué pasó en los 90? Pues en los 80 los papás estaban todo el día trabajando, creció toda una generación frente a un televisor en una sensación de soledad profunda, aislamiento, y el consumo comienza, que no había pasado tanto antes o no con tanta fuerza, comienza a ser un consumo indiscriminado de sustancias y un consumo autodestructivo, consumo con una intención suicida que antes no pasaba. Hoy en día que estamos viviendo hay un fenómeno, y es fenómeno emergente, y es la hiperestimulación. Los chicos están creciendo llenos de estimulación a través de dispositivos electrónicos y un montón de tecnología hiperestimulante. Es que acordémonos
yo no sé si ustedes tuvieron esa primera consola de videojuegos que era el Atari, ¿se acuerdan? Era una caja negra, pues yo no jugaba, era Pac-Man, ahí, cosas así. Ese era para uno lo más estimulante que había. Juegue ahora un juego de realidad virtual, que se pone un casco, unas gafas y estás allá en otro universo disparando. Mucha, eso es muy fuerte en términos de estimulación. De hecho, varios de los chicos acá seguramente serán víctimas de la llamada estimulación temprana. ¿Se acuerdan? Poníamos ahí en el vientre materno estimulación con Beethoven, Mozart, Chopin. Entonces, ¿cuál es el resultado de ello? Cuando hiperestimulas a alguien, la tendencia es que esa persona va a sufrir de un síndrome de baja estimulación. Nada los emociona. Entonces viene un consumo que es el consumo recreativo, pero más como con una intención de estimulante. Y así, entonces, el ser humano siempre ha consumido sustancias, pero con el yagé eso es como cuento aparte. Yo digo que si alguien se vuelve adicto al yagé es porque es masoquista. No, sí, porque tiene que ser masoquista. Es que son procesos muy fuertes, con mucha frecuencia de pararse frente a cosas que son probablemente muy duras, ¿no? de asimilar. Tú hablaste de las realidades, ¿sí? Para comentar un poquito también lo que tú decías, un poco lo que escucha cada quien está en su realidad. Entonces, uno como padre, los chicos están en sus realidades, en el colegio, en sus amigos, en su día a día, dentro y en medio, quiero poner este contexto porque es lo que está pasando, que es una sociedad diferente. Y nosotros los padres, sobre todo los que estamos arrancando a criar, los que estamos empezando a educar hijos, nos metemos en el cuento de ser políticamente correctos, morales, dar ejemplo y creamos nuestra propia realidad. Con todos nuestros rollos y nuestras culpas, pero es como una culpa esa vaina de que yo no le voy a mostrar a mi hijo, no le voy a decir o no le tengo que esconder porque es que sí, lo voy a cuidar de qué piensa y todo. Y creamos una separación así de grande. Nosotros seguimos apostándole, aunque de jóvenes fuimos rebeldes, seguimos apostándole a la educación porque nos dieron nuestros papás, no a la que nosotros queremos descubrir y también empoderarnos y decir nosotros equivoquémonos, pero planteemos algo diferente. Entonces, uniendo ese tipo de cosas, yo quisiera también que ya empezáramos a escuchar a los chicos y empezáramos a mirar esas realidades que están tan lejos en medio de tanta enfermedad y tanta cosa. ¿Cómo podemos tener herramientas más bien para comunicar, para decir el colegio, los profesores, los amigos, las cuestiones y hacer círculos de que por pronto podamos destapar todo esto, porque esto está pasando? O sea, así es, buenísimo. Más allá de cierto, fíjate, hasta este momento solo hemos hablado de los adultos, ¿vieron? Sí. Entonces de pronto y atribuimos un montón de cosas y explicaciones. De pronto ellos nos están viendo como esta gente que está hablando. Sí. Están allá en otro planeta, ¿cierto? Y mi realidad es una muy distinta, ¿de acuerdo? Bueno, 1 y 2, dale. Yo creo que la interpretación de las drogas varía como en cada una de las personas que estamos acá, porque está asociada también a un tema de creencias, a un tema de asociación cultural. Yo, por ejemplo, pues si uno puede mirar, a diferencia de lo que tú decías, que antes la droga se usaba para otras cosas, cuando uno mira la historia de la droga, Platón también se drogaba con mandrágora y tinto, ¿sí? Y su uso no era diferente al uso del que tú has hablado acá en esta charla. Pero a mí sí me gustaría, porque digamos, ya hasta uno consigue organizaciones y fundaciones que te capacitan te pueden hablar de los diferentes tipos de marihuana, de los diferentes tipos de cocaína, del básico y de todas las sintéticas, no sintéticas y demás, y hasta te cualifican a ti cómo reconocer la de buena calidad y la de mala calidad. Digamos que eso ya en términos no promoviendo de que los niños lo hagan, sino pues que uno como papá también tiene que saber qué es lo que aparece todos los días en la sociedad. Pero sí me inquieta un poco es cómo nosotros como papás podemos abordar asertivamente el tema sin promover su uso, pero tampoco sin satanizarlo, porque es que ni todas son malas ni todas son buenas, unas fueron creadas con un fin, digamos, diferente, pero pues digamos, pueden ser estimulantes, depresoras, alucinógenas, pero entonces ¿cómo abordamos este tema? Además también reconociendo, ¿sí?,
que plantas como el yagé, como el San Pedro y como el peyote también están asociadas a un tema cultural, que eso también pues va en la familia que decide tomar su camino espiritual por ahí. Entonces tampoco darles el tratamiento superficial de que el que se vuelve ya o consume yagé pues es masoquista, porque pues digamos que ahí también entramos en un irrespeto con una cosmogonía que está también y es de nosotros también como y está presente en nuestro territorio. O sea, yo creo que el punto es cómo podemos hablar con los niños, ¿sí? Y cómo podemos también ir modulando ese lenguaje, porque no es lo mismo hablarle a un niño de cuarto o quinto de primaria que sabe que eso está, ¿sí? Pero lo ve desde otra perspectiva, allá de pronto los niños de bachillerato, que de pronto muchos están acá, porque la invitación está abierta también a ellos, ¿sí? En ese sentido, creo que sí, pero bueno, primero aclaro, cuando decía que alguien consuma porque se volvió adicta al yagé, más bien todo lo contrario, estaba quizá queriendo reevaluar, como que difícilmente alguien consumiría yagé por adicción, ¿sí? Porque sería una adicción muy rara, sería una adicción rarísima. A lo mejor de todo hay, ¿cierto? Pero no, es todo lo contrario, me refiero a que generalmente requiere un proceso previo de ayunos y de un montón de, digamos, de generar toda una disposición alimentaria y un montón de cosas que favorecerían pues el aprovechamiento de esa experiencia. Porque sí es cierto y hay mucho respeto hacia lo ancestral y hacia de lo que finalmente también todo eso de lo que somos herederos. Entonces sí, pero la forma, que es tu pregunta, la forma asertiva de abrir esto es, yo diría como, uno, no supongamos tantas cosas, escuchémoslos, sin basarnos en nuestras creencias y suposiciones, planteemos el tema de frente, no seamos como tan, digamos, periféricos y tímidos, como decías ahora, sin tabús, como de frente, como hablemoslo. De pronto algunos de nosotros hemos tenido alguna experiencia de consumo. Bueno, los chicos no necesitan conocerla, pero si la conocen, pues es distinto. Fíjense que yo hable de esa experiencia en términos de lo orgulloso que me siento de ella, ¿cierto? Versus plantearlo en términos de un aprendizaje de vida, algo que me llevó quizá a entender una serie de cosas que a lo mejor me hicieron darme cuenta de que quizá no fue tan buena idea. Entonces es distinto desde donde nos paramos, del efecto que eso tendría. Porque pues hay muchos chicos que dicen, pero mi papá me dice que no tome, pero él toma todos los fines de semana. Bueno, sí. Claro, hay un poco de incoherencia, es cierto, pero si el papá es un papá que no se emborracha, algo de autoridad tiene. Y además, hay que recordarle al chico que el papá es adulto, y ese es un cerebro que ya maduró, y es un cerebro, por lo tanto, que tiene mucha menos posibilidad de afectación, ¿sí? Ya se arruinó, pero eso también hay que plantearlo así tranquilamente, diría yo, como sin tanto filtro, escucharlo mucho más. Y con la intención que yo vengo acá, si bien es hablar pues, de todos los tipos de sustancias, lo que está pasando es, exacto, un poco una guía, no sé si llamarlo escuela de padres o como comunidad, porque al final este colegio es una pequeña comunidad en esta super sociedad. ¿Cómo vamos a enfrentarnos? Porque yo sí soy mamá de niños pequeños, 9 y 4 años dentro de poquito, y van a ser parte de esto. Y a propósito de las cosas que están pasando, pues ellos ya se están preguntando, no Antonio el pequeño, sino Sebastián, a propósito, digamos, de lo que sucedió en el colegio, y que pues, no es de señalar ni nada, sino ellos están como, imagínate que encontraron droga, mamá, y eso, y es como le digo a este niño que eso es malo sin que suene tan terrible, porque es que de verdad ellos están preocupados y ellos están asustados. De hecho, tengo que decirlo, les han llegado información como
el día de Halloween no le vayan a recibir dulces a nadie porque pueden vender droga. No, lo expongo acá, qué pena. Cacería Hay de papás brujas. acá que son de papás grandes, no sé de cuántos pequeños, pero uno sí siente como que jartera porque uno no quisiera dañarles a ellos su inocencia, ¿sabes? Y a nosotros nos tocó, a todos nosotros nos tocó un mundo mucho más sano, por decirlo de alguna manera, sin que sea sano, porque creo que todos los papás que estamos aquí hemos estado expuestos en algún momento de nuestra vida, en el colegio, en la universidad, ya más grandes, en otros, a que nos hayan ofrecido, nos hayan invitado o haber consumido, pero el alcance, y otra vez a lo que volviendo un poco a lo que estabas diciendo tú antes, el alcance que tienen hoy es muy diferente al que tuvimos nosotros, ¿no? O sea, yo que voy a saber, pero en otra época poder consumir drogas significaba tener mucho dinero, y hoy en día está al alcance de todos los niños cualquier droga, como lo estábamos hablando, y eso también conectado como a la cantidad de información a la que ellos están expuestos, que nosotros no estábamos expuestos. Ellos hoy prenden la tablet y por más que uno trate de, oiga, pongamos el YouTube Kids y el filtro, eso es muy difícil y está incontrolable, porque es que si bien yo lo puedo controlar, él va a la casa de otro amiguito y allá no lo controlan ni lo ven, y están expuestos. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Qué pena, porque no sé, no sé y no quiero ser como mi mamá y mi papá, que todo era un tabú y nada se hablaba y todo era... Entonces yo trato de aplicar en mi vida con Sebastián ahora, pues no le digo mentiras, le digo la verdad y le digo que pues lo que sé yo, pero no lo sé. Sé que no lo sé porque hoy hay muchas cosas que ni siquiera yo las sé. Entonces es como, ayuda por favor, porque necesitamos poder abordar esto de una manera madura y muy clara para ellos sin quitarles su inocencia. Y yo creo que la unidad pedagógica tiene una cosa que es divina, y es que allá tratan en lo máximo de que los niños se mantengan un poco con su niño y su inocencia, y la sociedad en la que estamos está tirando eso terriblemente. Y si quisiera como que ojalá los pocos que estamos acá o los muchos pudiéramos lograr eso. ¿Cómo hacemos un grupo entre nosotros mismos, como papás, desde los niños, los papás, los maestros, el conductor del bus, ayudamos a que esto entre todos lo podamos sacar adelante tranquilamente, sin que sea... Sí, bueno, ahí están, en parte ya están dando la solución. Reunámonos, pongámoslo en discusión, pero con la pregunta que tú haces, yo diría que debemos evitar crear como una fórmula generalizada. Yo creo que tenemos que ser muy atentos a la situación concreta, las personas involucradas concretas, el momento de la vida del niño en concreto, porque, digamos, no es lo mismo, estamos hablando de un chico de 15 años que de uno de 18, de uno de 12, entonces depende también como de eso, en qué momento estamos. Y lo primero es como que detengámonos un poco antes de salir corriendo con soluciones y estrategias, detengámonos a entender la situación, observémosla desprevenidamente, o sin tanto, digamos, sin tanta predisposición, como observémosla, analicémosla, conozcámosla, porque pues si no, entonces caeríamos en intentar pues resolver lo que no entendemos, ¿sí? O darle una respuesta a lo que no, ni siquiera vemos, podemos ver. Entonces, mirar, observar y luego buscar de pronto consenso, papá y mamá, ¿sí? Como qué ves tú, qué ángulos de la misma realidad estamos observando, y en qué convergemos, y bueno, ya ahí es mucho más fácil tomar decisiones. Y la manera pues es como pues, tranquila, diría yo, en donde no generemos un alarmismo, como una cacería de brujas, como muchas cosas que son más mito que realidad, ¿no es cierto? Entonces pues evitar caer en eso. Yo quiero darle la palabra acá al señor, porque antes nos había pedido la palabra y luego escuchamos 1 y 2.
Estamos un poquito pasados de tiempo, pero ¿nos podemos pasar 5 minutos más? ¿Sí? Ok, listo. Vamos a pasarnos 5 minutos más, ¿listo? Por favor. Sí, buenos días, Noar. Volviendo un poquito al tema anterior de las drogas o medicinas ancestrales, yo conozco un poquito de eso. Sí hay, y conozco gente que es adicta al yagé, la conozco. Toman 2 y 3 veces a la semana. Lo que pasa es que esta gente ya, o sea, tienen un manejo, o sea, yo he tomado yagé varias veces. El tema es que a uno le da durísimo, uno no está acostumbrado, pero cuando ellos aprenden a manejarlo, que así mismo lo hacen los taitas, ellos tienen viajes controlados, digamos. Entonces esta gente también, pero el tema es que se vuelven adictos. Y los conozco y no les ayudan nada. Sí. O sea, yo cada vez los veo a ellos peor. O sea, uno los veía como problemitas, algunas cosas, pero a medida que toman más yagé, se quedan ahí. Sí. Entonces no trabajan, los ve uno pues manejando chaquiras y vainas, y o sea, los tipos se volvieron como artesanos. Digamos, no es malo pues ni ese, sí. No, o sea, es muy decente ese tipo de trabajo también, pero es que no los ve uno superarse. Entonces nosotros, como decían, somos blancos, pues mestizos pues, o sea, pero no somos indígenas. Entonces digamos, en la tradición en que yo estoy metido, nosotros tenemos alianzas con diferentes pueblos nativos, pero como no somos indígenas, y en muchas tradiciones, inclusive en Estados Unidos o sea, se requiere, le piden el ADN para entrar a cierta tradición. Y no quiero decir nombres, que por aquí veo varias gente que conoce el tema. Nosotros en esta rama, digamos que estamos metidos, sí tenemos alianzas con los pueblos nativos de Latinoamérica, porque nosotros, al fin y al cabo, pues somos no del norte, sino de acá, y somos del concreto y no de la selva. Sí. Entonces, de cierta forma, se maneja, digamos, con el nivel que se puede manejar en la cultura que nosotros tenemos. Sí. Entonces y tomamos peyote, y tomamos San Pedrito, que le dicen también a la ayahuasca, y tomamos guacoya, que es el yagé, cuando tenemos reuniones con esta gente que tenemos alianzas. Y no es cosa de todos los días, o sea, eso. Y claro, yo lo veo que no está bien. Yo en un comienzo tomábamos con frecuencia esta medicina, que es medicina, pero no creo que haga falta. La verdad, no hace falta para estar uno conectado con el universo y con el creador y tal. O sea, no hace falta estar uno consumiendo. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Fernando Tenorio. Fernando, muchas gracias por tu intervención. En relación a lo que nos comentas, sí, hay un señor que investigó mucho tiempo, estuvo viviendo en comunidad indígena en el Ecuador, Joseph María Feigla, se llama él, un investigador de mucho rigor académico y científico, y decía en su investigación, una de las conclusiones que sacaba: he conocido muchas personas, él estuvo con gente del Santo Daime, con muchas comunidades ayahuasqueras, en Brasil, en Perú, en el Ecuador, en Colombia, y decía, conozco gente, algo parecido a lo que tú decías ahora, Fernando, conozco gente que toma yagé y mientras más toma es como cada vez más sabia, y conozco gente que entre más toma es cada vez más estúpida. Eso pasa en todo. Pero entonces el yagé, a propósito, es... Bueno, ¿qué es el yagé? Porque estamos hablando de algo que de pronto, haciendo un pequeño paréntesis, les cuento algo. Ya se va a tener la palabra, tranquilos. El yagé es la mezcla, el yagé es un brebaje, porque se le llama yagé a un bejuco o una liana, una enredadera que crece en el piedemonte amazónico, crece sobre todo. Y este bejuco, que se le da el nombre de yagé, tiene unos componentes que se llaman betacarboninas, armina, armalina, tetrahidroarmina, y se mezcla en una cocción que puede durar alrededor de 12 horas o más,
de un arbusto que es de la familia del café, de hecho, Psychotria viridis, se le llama el nombre científico, o Diplopteris cabeana. Ese arbusto contiene otros componentes como el DMT, dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina no llega al cerebro, si tú consumes solo DMT no llega al cerebro, porque la MAO, la monoaminoxidasa de nuestro organismo, la elimina. Y las beta-carbolinas del bejuco inhiben la MAO, entonces permite que el DMT llegue al cerebro. Este DMT entonces produce visiones. Visiones. Hay un debate académico, pues esto no lo vamos a resolver acá nosotros, es un debate pero hay un debate que propone cambiar la categorización del yagé como sustancia alucinógena y proponerla como sustancia visionaria. Porque si yo, bajo efecto de una sustancia, voy a un recuerdo de mi infancia temprana y veo algún contenido biográfico, ¿es alucinación o es visión? Porque alucinación lo entiendo como algo que no existe. Entonces, ¿no? Es todo un tema. Pero, sí, el caso es que se puede llegar a entender esos procesos siendo blanco. Yo creo que sí. De hecho, hay taitas blancos, taitas que han coronado en la célula. Pero esperen un momento, no fueron un fin de semana allá. 30 años, 25 años, estamos hablando de... Esas son palabras mayores, ¿sí? Entonces, atrás alguien quería compartir algo, un chico, por favor, habla. Gracias, por fin. Ok. Buenas tardes. Hola. Buenos días. Hay un tema y es que hay niños chiquitos y bueno, hablando de un tema del anterior, ¿sí? Y bueno, que es lo de que es muy, la droga es muy accesible, por decirlo así, para los niños pequeños, ¿sí? Y pues eso es un tema que se sale en las manos de los padres a veces, porque muchas veces no están muy al tanto de sus hijos. Entonces es un tema que me parece importante tratar y explicar mejor. Muchísimas gracias. Quiero complementar lo que acabas de decir, no quiero que lo dejemos así pasar como... Es muy importante lo que nos acabas de compartir. Estar presente no es solamente estar ahí todo el tiempo, ¿sí? Como me decía un señor, yo hablo mucho con mi hijo. Ah, qué bueno. ¿Y qué hablas con él? No, yo todo el tiempo le pregunto que si ya pasó el logro de química, que si ya ha visto el uniforme, que si ya se lavó los dientes, que si ya... Bueno, qué bueno, hablas mucho con tu hijo, ¿cierto? ¿Y sabes con qué sueña tu hijo? ¿Y sabes qué lo frustra? ¿Y sabes cuáles son sus temores? No, mi idea. También me decía una señora, a mí mi hija me cuenta absolutamente todo. Yo me quedé mirándole y le dije, llévenla al psiquiatra. Sí, claro, no está desarrollando intimidad, ¿cómo así? Gravísimo. O sea, si un niño te cuenta todo, tiene un problema. Se tiene que ir desarrollando eso, un espacio de intimidad. Pero sí hay que, sin ser percibidos como policías, sin ser invasivos, generar un diálogo que no es solamente de tipo instrumental, ese de ¿qué hiciste? Ya no estás de logístico, ejecutivo, sino existencial, humano, de afectivo, emocional, ¿cierto? Y a propósito de esa comunicación no es solamente verbal, es que ir y hacerle cosquillas también es ese lenguaje, ¿sí? Pasar y despelucarlo, así digan, ay, yo ya estoy grande, ¿sí? No importa, algo genera, ¿cierto? Sentarme a jugar con el play o ir a jugar fútbol un rato, todo eso es lenguaje, comunicación de otro tipo, cenar juntos, comer juntos, etc. Así que muchas gracias por tu aporte. 2 intervenciones más, ¿listo? 1 y 2. Bueno, yo escuchándolos a todos creo que tengo una preocupación sana, y es que, digamos, yo noto que
de alguna forma unos y otros vemos cosas buenas, por ejemplo en el viaje o en las drogas, la parte médica de las drogas, pero creo que, y además pues estamos en un colegio pues es muy chévere escuchar todos los distintos puntos de vista, pero eso nos puede, mi preocupación es que nos puede llevar a un relativismo donde no existe un marco donde todo pues se esfume, ¿sí? Y creo que la intervención del chico del fondo fue fantástica porque él nos centró en cuáles son las cosas incontrovertibles y fundamentales en las que nos debemos poner de acuerdo en medio de los intereses que cada uno tiene. Y yo creo que una de esas, digamos, postes guías que es incontrovertible es la seguridad de los chicos, ¿sí? El bienestar, el cuidado. Digamos que las cosas buenas que tienen pues experiencias de viaje y de medicina, pues digamos del área médica, se pueden convertir en un sofisma de distracción, en mi opinión, que es la puerta de entrada, se puede convertir en una puerta de entrada que puede llevar a los chicos o incluso a uno, si le da una curiosidad, a un área oscura que en realidad tienen las drogas. ¿Sí? De acuerdo. Porque la droga no se puede volver una cuestión netamente romántica y que, pues, o sea, si uno entra por ahí, puede terminar en un abismo. ¿Sí? Entonces es como la posición que tengo en ese sentido. Y creo que nosotros como padres, una forma del amor a nuestros hijos es guiarlos, es decirles por ahí no vayas. Si yo veo que mi hijo se está yendo a un abismo, o sea, mi deber como padre, que lo amo, no es decirle no, sigue tranquilo, libre hacia el abismo. ¿Sí? Se vale todo. Sí, se vale todo. Yo o sea, el otro día, o sea, creo que ahí hay un límite y que el amor que nosotros reflejamos también está en cierta medida en el control, pues digamos, control entendido como cuidado, no como psicorrigidez de que haga, estudie economía, porque eso es lo que yo digo, no, ahí sí está el libre desarrollo de la personalidad. Pero el libre desarrollo de la personalidad no está en absolutamente todo y que ellos puedan hacer absolutamente todo lo que se les venga en gana. Entonces creo que eso es como algo que pues quería expresar, que existen cosas que también debemos hablar con ellos. Entre ustedes chicos, de pronto ustedes acá no nos van a decir a nosotros absolutamente todo, pero ustedes tomándose un café o tomándose una Coca-Cola, si ven a un amigo haciendo algo que pone en riesgo a los otros, yo estoy seguro que ustedes más que nadie no lo van a sapear, pero le van a decir, hombre, ¿qué estás haciendo con tu vida? Mira dónde puedes terminar, o mira que pusiste en riesgo a X o a Y chico, chiquito. Sí. Entonces eso era lo que quería. De acuerdo. No, yo quiero también dejar una salvedad, y es que el tema, este tema se aborda de formas muy distintas si estás en un colegio de Opus Dei. Esto no lo podemos hablar así como lo estamos hablando acá. Es más, a lo mejor ni podríamos hablar del tema, pero sí, exacto. Entonces, eso es como importante tenerlo en cuenta porque ustedes son papás por, digamos, característica muy cómoda institucional, son muy generadores del sentido crítico, creo que es eso lo que hay que estimular, el sentido crítico. No comas entero, no tragues entero. Mira que te van a venir a decir que esto es la octava maravilla, ¿cierto? A ver, detengámonos un momento y cuestionémonos si eso es así, documentémonos, averigüemos. No puede ser que cualquier persona haga y solamente porque me lo dijo, entonces yo ya lo recibo y lo tomo como si fuera la última palabra, ¿no? Entonces, en todo caso, porque es importante decirlo como una de esas cosas que podríamos generar consenso, de acuerdo de lo que
podríamos decir, importante dejar como mensaje claro, ¿cierto? Es, ninguno de ustedes niños necesita ninguna sustancia para vivir, y si la necesitan, han generado una dependencia, y podemos evitarlo, ¿cierto? Es más, me hiciste acordar de algo, hablando del mismo tema ancestral, me acuerdo mucho, me hiciste acordar de una conversación que tiene en estos clásicos de Castaneda, Carlos Castaneda, que era relación de Don Juan y Carlos Castaneda, un estudiante de antropología que después se convierte en chamán, le dice, usted me dio a mí a probar el peyote porque era necesario para entender todo lo que usted me quería explicar. Y entonces le dice él, no, yo se lo di porque usted es muy estúpido y usted no entiende de otra manera, ¿sí? Pero entonces no era necesario. Dice, claro que no. ¿Sí? O sea, incluso si habláramos el tema del desarrollo espiritual o tal, eso, de hecho, los caminos como en los que puedes prescindir de ayudas externas requieren probablemente mucha más dedicación, esfuerzo, sacrificio, trabajo, pero por la misma razón, pues quizá mucho más sólido, ¿no? Entonces, ninguno de los niños acá necesitan ningún tipo de sustancia para nada. Yo quiero cerrar, no, yo tengo que cerrar porque tengo un compromiso, pero no sin antes, tenías tú la palabra, pero hay una niña que le da la palabra, y como no han hablado mucho, quiero no despedirme de ustedes sin antes escucharla. Entonces, sigues tú y después Tania. Ah, bueno. Bueno, yo que estoy en un mundo ya bachillerato, un poco más grande, creo que es un poco más importante que nos enseñen a crear un criterio sobre las drogas, porque en algún momento vamos a salir del colegio, pues, va a ser un mundo totalmente diferente, y en un momento pues vamos a tener que ganar nuestros papás. Creo que en vez de no exigirnos, sino prohibirnosla y decirnos cómo está mal, explicarnos como, mira, existe. Pues sí existe, esto pasa y la consumes, pero no solo prohibirlo. Y también en un colegio estamos rodeados de ese mundo, más creo que todos lo comenzamos a conocer. Creo que yo no sé cómo supe que existían las drogas, pero solo son conversaciones que tenemos entre nosotros. Pero siempre va a existir eso, o sea. Sí, vivimos en un mundo donde se consumen drogas, no hay nada que hacer. Y pues, miren, por más que los papás, gracias por tu intervención, nos esforcemos en crear una burbujita, la burbujita se estalla, ¿sí? O sea, nada que hacer. Y se estalla mucho antes de pronto de lo que quisiéramos, a veces pecamos mucho por ingenuos. Pero dirías entonces, ayúdanos a tener un criterio. Muy bien, pero estoy limitado por un compromiso que tengo que atender, pero estoy seguro que, no sé qué dirá Diana, que no es la última vez que nos reunamos, ¿verdad? Bueno, listo. Dale. Bueno, yo queriendo concluir también algo, pues doy las gracias a la Asociación de Padres, también y lógicamente ustedes de que nos tengan en este espacio, en estas charlas, porque como usted mismo lo decía, somos un colegio muy diferente a los demás colegios. Yo salí de un colegio católico donde todo estaba prohibido, pero todos mis amigos consumían. Yo no consumí por puro orgullo de modo que pintaba el oro y a mí la cuadrada me encantaba. Yo no, capaz es que pruebo y me quedo. A lo que voy es que estos espacios son muy enriquecedores y yo esperaba que más personas vinieran, porque somos familias diferentes con dinámicas diferentes. Mi hijo tiene 12 años, está en quinto, y él habla conmigo mucho de las cosas que me quiere contar también. Hay otras que trato de escapar con ganzúa y eso, que ya se siente intimidado. Pero él me decía, mamá, pasa esto en el colegio, hay problemas de droga, no sé qué, tú cuéntame tu experiencia. Le conté mi experiencia, pero me dice, mamá, es que hay muchos de mis compañeros que siempre están solos, que sus papás viajan, que el niño termina diciéndoles que no están nuestros papás. Entonces mi invitación es, tenemos muchachos, niños, preadolescentes y adolescentes, ser ese acompañamiento, ser como omnipotentes, no estar ahí al lado con ellos porque tenemos que darles un libre crecimiento y desarrollo,
pero estar pendiente de las cosas que están sucediendo. Nosotros tenemos que crear esa empatía de saber, mi hijo estaba triste, algo le pasó, mi hijo quiere hablar de algo. Eso es muy importante para poder hacerlo, porque mi hijo llega y me dice, sí mamá, es que hablan de la droga y la droga mal y todo, pero es que en muchas familias de mis amigos se consume marihuana como algo normal y algo familiar. Entonces eso es lo que nosotros veníamos. Claro, nuestros papás que posiblemente son de los 40, 50, la consumían, llegaron en algún punto, después las otras personas, de pronto nosotros también, pero nuestros hijos están involucrados en una cantidad de cosas estimulantes y como no tienen tiempo con nosotros ni estamos ahí, entonces les tratamos de dar más cosas, creándoles en alguna manera unos vacíos, pero no de escucharlos o de tratar de tener cercanía con la caricia. Yo pienso que antes de, mi hijo es disléxico profundo y aprendió a leer, logró las matemáticas, todo eso lo doy gracias a la unidad pedagógica. Pero para mí el que él se desarrolle como ingeniero espacial podría ser. Crea y hace cantidad de cosas, tú le das una caja y él lo hace. Pero a lo que voy yo es que el acompañamiento emocional que podamos hacer a nuestros hijos es ahí el clic que vamos a tener para muchas más cosas. Y pues que lo que decía ella, tenemos es que crearles criterios y mostrarles de alguna manera, no todo, pero mostrarles qué puede pasar, cómo puede ocurrir, y que ellos mismos vayan tratando de crear esto, porque en el colegio nos controlan, por más de que tengamos un colegio abierto en pensamiento y todo, pues tienen ahí el señor de la ruta, el señor de la no sé qué, los muchachos de bachillerato escuchan al muchacho más chiquito que está como con algo raro y dicen pilas, y anuncian en el colegio. Cuando nuestros hijos salgan a la universidad, no miran, se va a fijar en qué está pasando. Ni el profesor siquiera, ella decía que le llegan los casos, pero le llegan los casos porque debe trabajar en psicología, en bienestar universitario y se lo remite, porque ya votaron algo. Entonces es eso, el acompañamiento, el poder poner en eso y el que invitemos a más papás, porque muchos no vinieron porque para ellos la droga es algo normal o algo que no es ni pecaminoso ni nada, y no es pecaminoso, pero ¿cómo podemos en unas dinámicas familiares y en unos entornos totalmente diferentes y particulares de cada persona, es como hacer un entorno más nutrido y más fuerte para los niños? De acuerdo. Bueno, hay mucho por hacer, pero como decía Lao Tse, un camino un viaje de 1000 millas empieza con un paso, así que ya estamos generando la discusión, conversándolo, entonces sigamos haciéndolo. Yo creo que ese es como el compromiso que deberíamos asumir. Yo les tengo que pedir disculpas en este momento, siento como que ustedes me están queriendo, pero alguien me está queriendo matar en este momento, que me está esperando. Sí. Perfecto, buenísimo. No sé. Bueno, muchas gracias. Gracias.